Las puertas del metro se cerraron con un silbido detrás de mí mientras bajaba en la plataforma de Insurgentes. Mis rodillas se dieron ligeramente bajo el peso de otro turno de 12 horas en los archivos. Durante 3 décadas, había catalogado documentos históricos en el sótano de la Biblioteca Nacional de México, mis dedos trazando sobre papel quebradizo y tinta desvanecida hasta que mi visión se nublaba. Pero últimamente, incluso subir las escaleras desde la sala de registros me dejaba sin aliento. El temblor en mis manos había empeorado, un recordatorio constante de que mi cuerpo exigía lo que ya no podía darle. Para cuando llegué a la casa de mi hermano en Coyoacán, el viento de octubre se había vuelto cortante. Dentro, el calor se derramaba desde la cocina donde mi hermano, Roberto, estaba leyendo las noticias de la tarde en su tableta. Su esposa, Patricia, revolvía algo en la estufa, sus movimientos eficientes y medidos. Dejé mi bolsa de lona sobre el mostrador y forcé las palabras antes de poder refugiarme en el silencio otra vez. Necesito dejar los archivos. Mi salud no me permite continuar. Necesito tiempo para recuperarme. La cuchara de madera se congeló a medio revolver. La columna de Patricia se puso rígida. Roberto bajó su tableta con lentitud deliberada, su mandíbula formando la misma línea dura que recordaba de nuestras discusiones de infancia. Si no puedes contribuir, no puedes quedarte aquí, dijo. Su voz era plana, final, como un juez leyendo una sentencia. El aire entre nosotros cambió. Durante 8 meses, había vivido bajo su techo después de que Héctor muriera, creyendo que familia significaba refugio sin condiciones. Pensé en los años en que Héctor y yo estiramos su salario como ingeniero de puentes y mis ingresos como archivista para comprar nuestro departamento en la Condesa. Ese pequeño apartamento de una recámara había sido prueba de que el sudor y el sacrificio podían construir algo duradero. Ahora, parada en la cocina de Roberto, me di cuenta de que ni siquiera la sangre podía protegerme de ser reducida a una partida en el presupuesto de otra persona. No discutí. Solo agarré el borde del mostrador para mantener el equilibrio, ya sabiendo que el silencio ya no sería mi armadura. La noche siguiente, una hoja de cálculo impresa esperaba sobre la mesa del comedor. Patricia había usado fórmulas de Excel, cada gasto calculado con precisión corporativa: electricidad, agua, despensa, internet, predial. Los números estaban divididos en 3 columnas iguales: Roberto, Patricia e Isidora Peña. Roberto se sentó frente a mí, sus lentes de lectura colocados bajo, golpeando la página como si presentara un reporte trimestral. Esto es equitativo, dijo. Todos pagan su parte, o el sistema colapsa. Mi nombre estaba en la parte superior de la tercera columna, apretado entre costos de servicios y presupuestos de comida, reducido a porcentajes y puntos decimales. Miré fijamente hasta que los números nadaron juntos, escuchando solo el zumbido del refrigerador. Los recuerdos inundaron mi mente: Héctor trabajando horas extras en inspecciones de puentes, llegando a casa con lápices de dibujo todavía detrás de su oreja. Yo en los archivos, estirando el dinero de la despensa hasta que se doblaba, cosiendo los uniformes escolares de Jimena hasta altas horas de la noche para que pudiera encajar con sus compañeros de clase. Cada sacrificio había sido un ladrillo colocado hacia el departamento que finalmente compramos en la Condesa. Ese apartamento había sido prueba de que el silencio y la resistencia podían construir algo permanente. Pero sentada aquí ahora, esos sacrificios eran invisibles. No era una mujer que había construido una vida. Era una deudora en el sistema contable de mi hermano. Doblé la hoja de cálculo cuidadosamente, deslizándola en mi bolsa sin hablar. Discutir no cambiaría el libro mayor en sus mentes. Los números ya habían reemplazado la memoria. Esa noche, permanecí despierta escuchando cómo crujía la casa de Coyoacán a mi alrededor. Cuando el silencio se volvió sofocante, me puse mi abrigo y caminé hacia la fría noche de octubre, buscando aire que no llevara el peso de obligaciones financieras. Las calles brillaban con la lluvia mientras caminaba hacia el Parque México. El aire llevaba el aroma metálico del agua mezclado con el escape de los autos, el mismo olor que solía adherirse a la chaqueta de Héctor cuando regresaba de inspeccionar el viaducto. Mis pasos hacían eco contra el concreto hasta que llegué a la balaustrada con vista al estanque. Me apoyé contra el metal frío, observando cómo las aves nocturnas rozaban el agua oscura. Era aquí, en tranquilas mañanas de domingo,
donde Héctor solía traerme cuando éramos recién casados. Señalaba hacia los puentes que cruzaban la ciudad y susurraba: paciencia, Isidora. Construiremos nuestros cimientos. Un cheque a la vez. Su fe había sido inquebrantable, su certeza contagiosa. Juntos, creíamos que el futuro podía construirse con manos callosas y persistencia silenciosa. Pero ahora, parada en el aire húmedo de la noche, sentí el costo de esa persistencia aplastándome. El silencio había sido mi estrategia, mi forma de mantener la paz en la casa de Roberto, tal como lo había sido durante los años difíciles con Héctor cuando cada peso tenía que estirarse. Sin embargo, la paz había llegado al precio del olvido. Cada día me desvanecía un poco más en las paredes hasta que incluso mi hermano podía mirarme y ver solo números en un balance. El agua debajo se agitaba inquieta, reflejando la determinación que se formaba dentro de mí. No dejaría que el silencio me borrara de nuevo. Si tenía que establecer límites, lo haría. Si tenía que reconstruir sola, podía hacerlo. Apreté mi abrigo y me alejé del parque, el sonido de sirenas distantes llenando la noche. Para cuando llegué a la casa de nuevo, la decisión ya se había asentado profundamente dentro de mí. Mañana, buscaría en la bodega lo que quedaba de la vida que Héctor y yo habíamos luchado por construir. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de la ventana polvorienta de la bodega en Iztapalapa. La unidad olía a cartón y aire viciado. Me arrodillé junto a una caja etiquetada documentos legales con la letra precisa de Héctor, mis manos temblando, pero no por debilidad esta vez. Dentro había estados de cuenta hipotecarios amarrados con ligas, cada recibo un recordatorio de noches en que elegimos sopa de fideos para que Jimena pudiera asistir a su viaje escolar a Guanajuato. Había declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, pedazos de papel de cuaderno donde habíamos calculado presupuestos cuando nuestra laptop murió. Cada línea era un registro de decisiones tomadas en silencio, sacrificios invisibles para cualquiera que nunca los vivió. Debajo de los estados de cuenta, encontré un sobre grande etiquetado fideicomiso patrimonial. Mi respiración se detuvo mientras desdoblaba los documentos legales crujientes. La firma de Héctor se extendía por la parte inferior, nombrándome única fideicomisaria del departamento y nuestros ahorros. Bonos del gobierno, completamente madurados. Un certificado de depósito, listo para retiro. Y la escritura misma, nuestro departamento en la Condesa, totalmente pagado desde 2018. Él había planeado para esto, para mí, asegurando que nunca me vería forzada a depender de nadie, ni siquiera de la familia. Me senté con las piernas cruzadas en el piso de concreto, el sobre extendido sobre mi regazo. Durante mucho tiempo, dejé que el peso de esto se asentara dentro de mí. Cada número aquí contaba una historia diferente a la hoja de cálculo de Roberto. Su libro mayor me reducía a un costo. Este testimoniaba décadas de resiliencia, de amor que se trabajó hasta quedar en carne viva para que pudiéramos pararnos en tierra firme. Deslicé los documentos cuidadosamente de vuelta al sobre, presionando la solapa cerrada con dedos firmes. Estos no eran solo papeles. Eran prueba de que el silencio siempre había llevado más poder de lo que nadie suponía. Y ahora ese silencio se convertiría en mi respuesta. Llevé la caja a mi auto, ya sabiendo que necesitaría cada documento que contenía cuando la siguiente demanda llegara a través de la mesa de comedor de Roberto. Para el sábado por la mañana, el olor del café llenaba la cocina de Roberto, aunque hizo poco por suavizar la tensión. Roberto se sentó a la cabecera de la mesa, brazos cruzados, mientras Patricia deslizaba una carpeta de cuero hacia mí. Redacté esto para evitar confusión, dijo Patricia, su tono profesional, como si se dirigiera a un cliente en lugar de a su cuñada. Abrí la carpeta. El encabezado decía acuerdo de contribución residencial. Las partidas estaban listadas en negritas: servicios, despensa, predial, internet. Al final, 25,000 pesos mensuales. Debajo, una línea de firma en blanco esperaba. Leí las páginas lentamente, mi expresión neutral. No había mención de los 30 años que había trabajado, o del departamento que Héctor y yo habíamos pagado. Ningún reconocimiento de las incontables noches cosiendo bajo la luz de una lámpara, estirando pesos para que nuestra familia pudiera pararse con dignidad. Solo números, fríos y exactos. Antes de que pudiera responder,
pequeños pasos sonaron entrando a la cocina. Sofía, mi sobrina de 8 años, se apoyó contra el mostrador en su pijama, cabello enredado del sueño. Miró los papeles extendidos ante mí y preguntó con voz clara y curiosa. ¿Por qué la tía Isidora tendría que pagar por la casa del tío Roberto? La habitación quedó en silencio. Las mejillas de Patricia se sonrojaron. Roberto se movió en su silla pero no dijo nada. El peso de la pregunta de Sofía llenó cada rincón de la cocina, más agudo que cualquier argumento que yo pudiera haber hecho. Doblé el contrato cuidadosamente y lo coloqué de vuelta sobre la mesa. Necesitaré tiempo para pensar, dije suavemente, deslizando las páginas a un lado. Mis manos no temblaron como antes. Ya había decidido de dónde vendría mi respuesta, y no estaría escrita con su tinta. Esa tarde, llevé el contrato arriba y lo guardé en un cajón junto a la vieja pluma Mont Blanc de Héctor. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando la pluma, recordando cómo él solía firmar cheques hipotecarios lentamente, como si cada trazo llevara el peso de nuestro futuro. Saqué mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el nombre que había guardado meses antes, Luz María Sánchez, agente inmobiliaria. La había conocido en una junta vecinal, su tarjeta presionada en mi mano después de una conversación cortés sobre valores de propiedad en la Condesa. En ese momento, no había pensado que alguna vez la usaría. Ahora, escribí un mensaje corto, llámame el lunes por la mañana. Asunto, el departamento de al lado. Mi pulgar se mantuvo flotando por un segundo antes de presionar enviar. Cuando el mensaje salió, sentí una calma que no había conocido en semanas. El lunes, caminé a la oficina de Luz María en la Condesa. El aire olía a café tostado y hojas de otoño. Me saludó con una sonrisa cálida y señaló hacia una silla junto a la ventana. Recibí tu mensaje, dijo, abriendo su laptop. ¿Estás pensando en vender? Negué con la cabeza. No vender. Comprar. La unidad Ramírez al lado de la mía. La quiero a mi nombre, y quiero pagar en efectivo. Sus cejas se elevaron. ¿Hablas en serio? Deslicé un sobre de mi bolsa y lo coloqué sobre el escritorio. Dentro estaban los bonos madurados y certificados que Héctor me había dejado. Prueba de fondos, clara como el día. Puedo cubrir una oferta en efectivo, le dije. Aceptaré inspección, pero renuncio al avalúo. Quiero un trato limpio y un cierre rápido. Luz María revisó los papeles, su expresión cambiando de sorpresa a respeto. Con estos términos, definitivamente prestarán atención. Redactemos la oferta. Me senté más derecha, sintiendo que el peso en mi pecho se aliviaba por primera vez. Un pasillo separaba la esclavitud de la libertad, y estaba lista para reclamarla. 2 días después, Luz María me encontró afuera del departamento Ramírez. La puerta necesitaba pintura, pero la estructura estaba sólida bajo la luz de la tarde. Abrió la puerta y entramos. El aire llevaba un leve aroma a vainilla de las paredes de ladrillo expuesto. La luz del sol se derramaba a través de las ventanas orientadas al sur, proyectando bandas cálidas sobre los pisos de madera. Pasé mi mano por la pared, sintiendo la textura firme bajo mis dedos. Por un momento, fue como si Héctor estuviera a mi lado de nuevo, sosteniendo el rodillo de pintura mientras yo pegaba cinta en las paredes de la recámara de Jimena de azul cielo todos esos años atrás. Nos movimos por la cocina, anticuada pero funcional, y hacia el pequeño balcón donde las plantas en macetas todavía estaban, desgastadas pero vivas. Ya podía verlo transformado, los dibujos de Sofía pegados en las paredes. Su hermano menor Tomás pateando un balón de fútbol en el patio compartido mientras yo horneaba adentro sin que nadie cuestionara lo que debía por harina o huevos. Este no durará mucho, dijo Luz María, hojeando el paquete del vendedor. Están pidiendo 7 millones de pesos. Pero si entramos con 7.5 millones, todo en efectivo, términos limpios, tendremos su atención inmediatamente. No dudé. Hazlo. Oferta en efectivo, inspección de 5 días, cierre en 2 semanas, sin contingencia de avalúo. Su pluma se movió rápidamente sobre el borrador del contrato, y cuando me lo entregó, firmé sin temblar. El peso que había presionado contra mi pecho durante meses pareció levantarse mientras la tinta se secaba. Para esa tarde,
Luz María llamó para confirmar que los vendedores habían aceptado. Se abrió el fideicomiso, se transfirieron los fondos. Por primera vez en años, sentí el suelo bajo mis pies firme y seguro, no prestado, no condicional. Las paredes en las que pronto caminaría llevarían mi nombre, no mi deuda. El siguiente sábado, Roberto me llamó de vuelta a la mesa del comedor. La misma carpeta de cuero estaba abierta, nuevas páginas sujetas cuidadosamente. Roberto se aclaró la garganta mientras Patricia empujaba los papeles hacia mí como cerrando una transacción comercial. Esta versión incluye mantenimiento y seguro, dijo Patricia. No es irrazonable, Isidora. Es justo. Estudié las líneas mecanografiadas y columnas ordenadas, una línea de firma esperando en la parte inferior como una trampa. Mi pulso se mantuvo constante. Cuando levanté la vista, dejé que mi voz cayera tranquila. Tienen razón, dije. No viviré aquí sin contribuir. El alivio parpadeó en sus rostros. Pero antes de que pudiera sentarse, saqué de mi bolsa una pequeña llave plateada y la coloqué sobre la mesa. Sus dientes captaron la luz, brillantes contra el papel opaco. Compré el departamento Ramírez, dije uniformemente. Me mudaré en 2 semanas. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier discusión. Roberto parpadeó fuerte, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. La mano de Patricia tembló contra la carpeta, el color drenándose de sus mejillas. Deslicé otro documento de mi bolsa. Una página, términos simples. El departamento de la condesa permanece en fideicomiso. Pueden continuar viviendo allí bajo licencia. Retengo derechos de aviso de 90 días. Los servicios se transfieren a sus nombres inmediatamente. La propiedad no cambia. Mi voz no llevaba enojo, solo finalidad. Habían confundido mi silencio con debilidad, pero el silencio siempre había sido mi defensa más fuerte. Ahora también era mi arma de claridad. Doblé la página y dejé la llave brillando entre nosotros. Por primera vez, sentí que el balance de poder volvía a mis manos, firme e innegable. La primera factura de servicios llegó una semana después de entregarles los documentos. Patricia la abrió en el mostrador, sus labios apretados mientras leía los números. Roberto murmuró por lo bajo, doblando el papel en pliegues agudos antes de dejarlo a un lado. Para el mes siguiente, más sobres se apilaban cerca del frutero, cada uno más pesado que el anterior. Su frustración creció lo suficientemente fuerte como para oírse a través de las paredes por la noche. Los vecinos me detenían durante mis paseos al mercado de la esquina, mirando entre los 2 departamentos con curiosidad. ¿Por qué la mudanza, Isidora?, preguntaban amablemente, aunque sus ojos buscaban respuestas. Antes de que pudiera responder, Patricia a menudo hablaba primero, su voz quebradiza. Solo necesitaba más espacio, decía, forzando una sonrisa. Las palabras sonaban huecas, y los vecinos asentían cortésmente, pero con duda. Mientras tanto, Sofía y Tomás encontraban su camino a mi puerta más seguido. Sofía llegaba con su mochila resbalándose de un hombro, preguntando si podía hacer tarea en mi mesa de cocina. Tomás seguía poco después, un balón de básquetbol bajo su brazo, queriendo practicar en el patio. No necesitaban explicar. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier excusa. Los recibía, poniendo galletas en un plato, recordándoles terminar las tareas antes de jugar. Su risa llenaba las pequeñas habitaciones, haciendo eco contra paredes que parecían respirar más fácil que las de al lado. Aquí no había hojas de cálculo sobre la mesa, ni voces afiladas por fórmulas financieras, solo el ritmo tranquilo de lápices escribiendo, el rebote de un balón en el patio, y la comodidad de pertenecer. Una tarde, mientras empacaba la tarea de Sofía en su mochila y limpiaba las migas de la camisa de Tomás, supe que la verdad ya había cambiado. Era casi el anochecer cuando escuché el toque. Abrí la puerta para encontrar a Patricia parada allí sola. Sus hombros caídos, sus ojos enrojecidos. Entró sin la confianza que usualmente llevaba, manos retorciéndose juntas como si ya no supieran qué hacer. Me dije a mí misma que era responsabilidad, susurró, mirando al piso, pero era control. No quise verlo hasta ahora. Su voz se quebró en la última palabra, y por primera vez en años,
Se veía menos como la mujer que había dictado cada regla y más como la persona que una vez me recibió en su hogar después de que Héctor murió. No quiero perderte, Isidora, dijo, finalmente levantando su mirada. Dime cómo arreglar esto. Entré y regresé con una carpeta simple. Dentro había un contrato de arrendamiento de 6 meses, escrito en términos claros. La renta estaba establecida por debajo del mercado, no para lucrar, sino para recordarnos a ambas que los límites deben existir. Al final, sin condiciones ocultas, sin letra pequeña, solo una cláusula única que requería respeto mutuo. Deslicé la carpeta sobre la pequeña mesa. Esto es. No más hojas de cálculo, no más contratos diseñados para borrarme. Cruza esta línea y el arreglo termina. Respétala, y comenzamos de nuevo. Sus manos temblaron mientras alcanzaba la pluma. Las lágrimas trazaron por sus mejillas mientras firmaba su nombre, cada trazo más pesado que el anterior. Cuando empujó la carpeta de vuelta hacia mí, sus hombros se relajaron, y vi algo frágil regresar a su rostro, algo como humildad. Cerré la carpeta cuidadosamente, sabiendo que el balance finalmente había cambiado para bien. Las semanas que siguieron se deslizaron hacia un ritmo que no había conocido en años. Desde mi balcón, podía ver el resplandor de luces al otro lado del pasillo cada tarde, constante pero ya no pesado con tensión. Algunas noches la cena era en mi mesa, la risa de los niños elevándose sobre el tintineo de platos. Otras noches llevaba un guisado al lado, donde la atmósfera se había suavizado, las conversaciones más lentas y cuidadosas. Sofía y Tomás se movían libremente entre departamentos, sus mochilas arrojadas sobre cualquier sofá que eligieran ese día. Parecían más ligeros, sus voces sin carga, ya no atrapados en los bordes agudos de argumentos tácitos. Los límites, una vez resistidos, se habían convertido en la base para algo más firme. Roberto y Patricia ya no empujaban contratos a través de la mesa. Las facturas eran suyas para manejar, como siempre debieron ser, y el respeto, aunque nuevo y frágil, comenzó a echar raíces en nuestros intercambios. Una tarde, me senté en mi escritorio con la pluma Mont Blanc de Héctor a mi lado y abrí mi diario. El departamento estaba tranquilo, excepto por el sonido distante de risa de niños flotando a través de la pared. Escribí las palabras que había llevado dentro durante demasiado tiempo. El amor no se mide por lo que pagas. Se mide por el respeto. Cerré el diario y lo coloqué junto a la lámpara. Por primera vez en años, sentí que ambos departamentos, separados por un solo pasillo, finalmente podían sostener una paz que no tenía nada que ver con libros mayores. Cuando el dinero ya no define la pertenencia, ¿qué cuesta realmente la familia?